Amén. Aleluya, hermanos. Qué bueno que podamos estar aquí. Y hoy quiero empezar, por decirlo así, una nueva serie de predicación. Hemos estado hablando acerca de avivamiento y reforma. Hemos estado hablando acerca de esta necesidad de buscar al Señor. Y quiero explicarles por qué he estado hablando de esta necesidad. He estado hablando porque cuando veo la iglesia del Señor, veo que la iglesia necesita de un mover del Señor. Cuando veo al mundo, veo que el mundo necesita una iglesia que sea luz, una iglesia que dé testimonio en medio de esta sociedad, que hay un Dios en los cielos que quiere salvarle, una iglesia que testifique con poder del Señor. Ese es nuestro motivo. Y quiero empezar esta nueva serie hablando acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Quiero hablar del derramamiento del Espíritu Santo y lo que sucede cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar. Amén. Quiero hablar acerca de eso. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar? Mire, el apóstol Pablo, hablando de su encuentro con el Señor, de lo que el Señor produjo en la vida de Pablo, él lo dice de esta manera: porque yo traigo en mis cuerpos, dice el apóstol Pablo, traigo en mi cuerpo, ¿qué cosa? Las marcas del Señor Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo: yo traigo en mi cuerpo, las marcas del Señor Jesucristo. Cuando hablo del derramamiento del Espíritu Santo y cuando hablo de las marcas del Señor Jesús, es que es imposible que el Señor se derrame sobre un lugar, es imposible que el Señor se derrame sobre una persona, sobre una iglesia y las cosas queden igual. Es imposible. Tiene que suceder algo, y el apóstol Pablo habla de su encuentro con el Señor como las marcas de encontrarse con el Señor y de servir al Señor. Habían evidencias, habían marcas que decían que él era un apóstol del Señor. Y lo mismo pasa cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien nace de nuevo, cuando el Espíritu Santo viene y se derrama en la vida de una persona. Es imposible que esa persona sea igual. Es imposible. Y es imposible que una iglesia funcione igual si es una iglesia que el Espíritu Santo se ha derramado sobre esa iglesia. Tienen que haber evidencias. Tienen que haber evidencias. Ahora, estas evidencias se dan en dos formas. Se dan en dos maneras. Primero, hay evidencias internas. Hay evidencias que la gente no ve, pero tú sí las ves. Pero tú sí sabes que te están pasando. Tú sí sabes que has tenido un encuentro con el Señor. Tú sí sabes en tu corazón que estás naciendo de nuevo. Tú sí sabes en tu corazón que Dios te está formando. Tú sabes que hay algo en tu vida que está sucediendo. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay evidencias internas. Yo puedo dar testimonio que algo está pasando en mi vida. Pero también hay evidencias externas. Cuando el Espíritu Santo se derrama, hay evidencias externas. Eso la gente lo puede ver. No solo yo lo veo, sino que también la gente la puede ver. Por eso Jesucristo dijo: ustedes son luz en el mundo. La luz se puede ver o no se puede ver. La luz se puede ver. Las evidencias de que nosotros somos la luz del mundo es algo que se ve. El apóstol Pablo lo dice de cierta forma: ustedes son cartas abiertas al mundo. Ustedes son cartas que se pueden leer. Hay evidencia de que ustedes son una iglesia, que el Espíritu Santo se ha derramado sobre ustedes, que ustedes han tenido un encuentro con el Señor. Entonces hay evidencias internas que nadie puede ver, pero que yo sí sé que están pasando en mi vida. Y hay evidencias externas que la gente tiene que ver. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, y si no están de acuerdo, luego hablamos. Ok, vamos a leer acerca en Joel, porque quiero recordar algunas cosas antes de entrar directamente a esta nueva serie de predicaciones. Si le puedo llamar de alguna manera, quiero llamarle las marcas inconfundibles
del derramamiento del Espíritu Santo. No, me lo invento. Las marcas inconfundibles o las evidencias que no se pueden negar del derramamiento del Espíritu Santo en una vida, en una familia, en un hogar, en una casa, en una iglesia, en una nación, en un pueblo. El Espíritu Santo, cuando pasa, hay evidencias y hay marcas. Si no, no ha pasado. Si no hay marcas, si no hay evidencias, no ha pasado. Y mira lo que dice, hemos hablado en este tema. Podríamos decir acerca de dónde encontramos la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y la encontramos, hay muchas, pero la más evidente a la que el apóstol Pedro hizo mención, la encontramos en Joel, capítulo 2, versículo 28. Y dice, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Aquí encontramos la promesa. Hemos hablado de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Aquí encontramos la promesa. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 14 al versículo 18, encontramos el cumplimiento de esta promesa. El cumplimiento, Pedro habla, hace alusión Pedro a esto y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos sean notorios y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, a quien hemos leído. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces hemos visto que hemos hablado acerca de la promesa del derramamiento, pero aquí en Hechos encontramos el cumplimiento de esta promesa. También hemos considerado que es una promesa que está vigente hoy. Este es un tema muy importante. Esta es una promesa vigente hoy. No es algo que se quedó en el pasado. No es algo que se dio solamente para que la iglesia naciese en esta promesa. No solamente este cumplimiento se dio para el nacimiento de la iglesia y se quedó ahí. Es algo que está vigente hoy. El mismo apóstol Pedro lo declara y lo dice en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está hablando, si ustedes se arrepienten, ustedes pueden recibir el don del Espíritu Santo. Este derramamiento que ustedes están viendo, ustedes los pueden recibir. Y luego dice, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, Dios sigue llamando gente. ¿Cuántos creen que sí? Si no, cerremos las puertas y nos vamos. Porque si Dios no sigue llamando, si Dios no sigue salvando a la gente, entonces ¿qué hacemos nosotros predicando? Dios sigue llamando y Dios sigue salvando a la gente. Entonces aquí dice, para vosotros es la promesa, para todos los que estáis cerca, para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Todos los que somos llamados por el Señor, todos, para nosotros es esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Esto está muy claro, no creo que tengamos alguna duda con esto. Pero luego dice, podemos ver que los apóstoles entendieron que esto era primordial en la vida de la iglesia. O sea, entendieron que una iglesia que nace en el poder del Espíritu Santo, que una familia que nace en el poder del Espíritu Santo, que una persona que nace en el poder del Espíritu Santo es diferente.
Entonces, para la iglesia primitiva, esto se convirtió en algo primordial. Todo creyente debía ser lleno del Espíritu Santo. Todo creyente debía ser lleno del Espíritu Santo. Miren lo que pasa en Hechos, capítulo 8, versículo 14 al versículo 17. ¿Se acuerdan que antes, en los pasajes anteriores, Pablo había provocado una persecución grande sobre la iglesia? Pablo se había levantado como un caudillo, como un perseguidor de la iglesia y había hecho una persecución grande de la iglesia en Jerusalén. Y los discípulos y los no discípulos, los creyentes que se habían convertido, empezaron a huir de Jerusalén por la persecución que se había dado. Felipe fue huyendo y llegó a Samaria. Pero cuando Felipe llegó a Samaria, predicó el evangelio porque Felipe iba lleno del Espíritu Santo. Y en Samaria predicó el evangelio. Y la gente escuchó el evangelio y vio las señales y las maravillas que Felipe hizo y se convirtieron al Señor. Y se convirtió mucha gente en Samaria. Cuando esta gente se convirtió, la noticia llegó a los discípulos en Jerusalén. Y los discípulos en Jerusalén dijeron: el evangelio llegó a Samaria. Mucha gente se ha convertido. Vamos, porque es primordial que esta gente sea llena del Espíritu Santo. Era una prioridad en la iglesia primitiva que todo creyente fuera lleno del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver por qué era una prioridad. ¿Por qué era una prioridad que fueran llenos del Espíritu Santo y no dejaban que los creyentes no estuvieran en esta llenura del Espíritu Santo? Mire Hechos capítulo 8, versículo 14 al versículo 17. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fueron a Samaria a orar por estos nuevos creyentes. Esto es importante porque esta gente no era gente que solo había sido bautizada como luego sucede en Éfeso, que eran bautizados solo en el bautismo de Juan. No, este era Felipe que llegó a predicar. Y Felipe llegó a predicar el evangelio y el evangelio de Cristo. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero aún así los discípulos van para que ellos reciban el Espíritu Santo. Y dice, versículo 15, cuando los que habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacían? Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Era una necesidad primordial para los apóstoles en la iglesia primitiva, que todo creyente recibiese, fuera lleno del Espíritu Santo. También lo vemos en la conversión de Pablo. Cuando Pablo se convirtió, cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, todos conocemos la historia. El Señor se le aparece a Pablo camino a Damasco, lo derriba de aquel caballo y le dice: Pablo, ¿para dónde vas? Y Pablo dice: mira, yo soy Jesús, yo voy para Samaria. Y el Señor se le aparece ahí, lo derriba. Y Pablo le dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: mira, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento Pablo queda ciego. Conocemos la historia, ¿no? Queda ciego. Cuando se levanta del encuentro con el Señor, queda ciego. Y es enviado. Y Ananías es enviado a Pablo. Y mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 9 de Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: ¿qué cosa? Hermano Saulo. ¿Por qué creen que Ananías le dijo hermano Saulo? Porque se había convertido. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para dos cosas. Uno, para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Era algo primordial.
El mismo Pablo luego en Éfeso encuentra a unos discípulos y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y Pablo les habla del Evangelio, se bautizan y luego les imponen las manos para que reciban también el Espíritu Santo. Porque era primordial que todo creyente recibiese el Espíritu Santo. Ahora, un punto más que podemos resaltar con respecto a esto es que el Espíritu Santo se derrama sobre todos en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo viene a Pentecostés, se derrama sobre todos. Habían 120 reunidos en el aposento alto, dice el libro de Hechos. Y el Espíritu Santo no se derrama solo sobre algunos, se derrama sobre todos. Hay gente que piensa que cuando se habla de esta doctrina del Espíritu Santo y del derramamiento, es solo sobre algunos que el Espíritu Santo cae. No. En el libro de Hechos no cayó el Espíritu Santo ni se derramó solo sobre los discípulos. El Espíritu Santo se derramó sobre los 120 reunidos en el aposento alto. Porque el derramamiento del Espíritu Santo es para todo creyente. Es para todo creyente verdadero. Es para nuestros hijos. La promesa es para tus hijos, para mis hijos, para los que estén lejos, para todos cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. No es para una élite. No es para los ungidos. Es para todos. El derramamiento del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos. Capítulo 2, versículo 4. Esto es del aposento alto. Dice, y todos. ¿Cuánto es todos? Todos es todos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos todos. Le voy a poner otro ejemplo. Hechos 4, versículo 31. Los discípulos están orando en Hechos 4, 31 con otros hermanos en una casa después de que Pedro y Juan habían sido encarcelados y amenazados de muerte por hablar de Cristo. Regresan a orar a esa casa y mientras oran, mire lo que pasa. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y dice, y todos, ¿cuánto es todos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que el derramamiento del Espíritu Santo no es para unos cuantos. Es para todos. Para todos. También lo podemos ver en Hechos 10, versículo 44. Cuando Pedro está en la casa de Cornelio con aquellos 6 discípulos más. Aquellos 6 hermanos más. Hechos 10, 44. Pedro está predicando en la casa de Cornelio. Y mire lo que pasa en la casa de Cornelio. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo se derramó sobre todos. Cuando Pedro y Juan fueron a Samaria y oraron por los hermanos, no dice que le pusieron las manos a algunos hermanos, sino que dice que oraron por todos los hermanos que habían creído y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que el derramamiento del Espíritu Santo no es para unos cuantos, no es solamente para el pastor, no es solamente para los líderes de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo es para ti y es para mí. No importa los años que tengas viniendo a la iglesia, puedes tener un día, es para ti. Es para ti la promesa, es para ti el derramamiento del Espíritu Santo. Es contigo que Dios quiere hacer algo. Es a ti que Dios te quiere marcar por dentro y por fuera. Es a ti que se te tienen que ver las evidencias. A ti que conoces al Señor. El derramamiento del Espíritu Santo es para ti, es para mí, es para mis hijos, es para nosotros. Es para todos, es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que podemos ver aquí. Este punto, hermanos, es muy importante. El derramamiento del Espíritu Santo no es solo para unos cuantos elegidos. No es para una élite en particular. Pedro dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El derramamiento del Espíritu Santo es algo que sucede en todas las épocas.
El derramamiento del Espíritu Santo es algo que sucede en todas las épocas. El derramamiento del Espíritu Santo es algo que nos sucede a nosotros. Vuelvo a repetir esto. El derramamiento del Espíritu Santo es algo que nos sucede a nosotros y constituye una experiencia clara e inconfundible. Lo repito, el derramamiento del Espíritu Santo es algo que nos sucede a nosotros y constituye una experiencia clara e inconfundible. No hay ninguna confusión en el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando alguien recibe al Espíritu Santo, no hay ninguna duda. Yo sé que aquí hay gente que puede decir, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre mi vida, no hubo ninguna duda, ninguna confusión que el Señor se estaba derramando sobre mí. Ahora, probablemente ustedes estén pensando que yo estoy hablando de fenómenos, de saltos, de gritos, de hablar en lengua y salir corriendo. No, ya van a ver que no. No estén tan preocupados por los fenómenos, ¿vale? Porque hay gente que le asusta los fenómenos. Pero yo no estoy hablando, o gente que se emociona y está buscando fenómenos. Yo no estoy hablando de eso. Vamos a darnos cuenta cuáles son las evidencias de un derramamiento genuino del Espíritu Santo. No estoy hablando de un show ni de un circo. Estoy hablando de evidencias genuinas que vamos a ver a través de este estudio del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? O sea que el derramamiento del Espíritu Santo es algo que nos sucede a nosotros y constituye una experiencia clara e inconfundible. Ahora, el propósito y la función principal. Quiero empezar por ahí. El propósito y la función principal del derramamiento del Espíritu Santo es, más allá de toda duda, el capacitarnos para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo y de su gran salvación. Este es el propósito principal del derramamiento del Espíritu Santo. Capacitar a su iglesia, capacitar a sus discípulos para que sean testigos inconfundibles de la gran salvación de nuestro Dios. No para que sean testigos de Jehová, sino para que sean testigos inconfundibles de la gran salvación de Dios. ¿Sabe por qué estoy hablando de esto? Porque creo que hoy más que nunca la iglesia del Señor necesita ser una iglesia que es testigo fiel del Señor, que es un testigo inconfundible. Necesitamos que la iglesia del Señor en esta España que vivimos no se confunda con una buena organización. Necesitamos eso. No necesitamos que la iglesia no se confunda con una buena organización, con una buena ONG. Porque hoy en día hay muy buenas ONG, muy buenas, que hacen una labor excelente, pero la iglesia no es una ONG. La iglesia no es una institución, como muy buenas instituciones que hay en este país. La iglesia no es eso. La iglesia fue llamada para ser fiel testigo del Evangelio de Cristo. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Por eso nosotros no hay una necesidad que la iglesia no se confunda con una sociedad bonita. Porque hay sociedades muy buenas. Ustedes quizás tienen amigos de básquet que son una sociedad genial. Van y se la pasan bien. Pero la iglesia no es una sociedad de básquet. La iglesia no es una sociedad de gente que va a jugar al tenis o al pádel. Eso no es la iglesia. La iglesia no es una sociedad de moteros. No es eso la iglesia. Y no tenemos que confundir que la iglesia es eso. Por eso hay una necesidad profunda
de que se vean las marcas del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. Para que la iglesia no se confunda. No se confunda. La iglesia no es estos señores que viajan, los viajes del inserso que viajan por ahí. No son este grupo, no somos la iglesia eso. La iglesia no está sobre esta tierra para eso. Y eso lo tenemos que entender. No tenemos que perder el tiempo. La iglesia es lo que es. Y por eso hablamos de esto. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de mí, pero hablo de ti. No hablo solamente de nosotros en general. Hablo también de una manera personal. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Cuando tú sales a trabajar, tú eres la iglesia. En el ambiente donde tú te mueves, tú eres la iglesia. Y tienen que haber marcas en tu vida que tú has recibido al Señor. Que el Espíritu Santo mora sobre tu vida. Tiene que haber evidencias que no eres una buena persona que va los domingos al culto como los que van a misa. No eres una buena persona que va a un lugar donde la pasamos bien, cantamos canciones bonitas y ya está. No es el evangelio, no es eso. El evangelio es poder transformador de Dios. Y eso es lo que la iglesia necesita vivir hoy en día. Esas son las marcas que la iglesia necesita mostrar en este mundo. El mundo está lleno de gente, entre comillas, buena y con buenas intenciones. Pero no, la iglesia no es eso. El propósito y la función principal del derramamiento del Espíritu Santo es más allá de toda duda capacitarnos para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo y de su gran salvación. Quiero que podamos ver esto que estoy diciendo de alguna manera ejemplificada en la vida de los discípulos. Quiero ver esto, que podamos ver cómo la iglesia es llamada a testificar en la vida de los discípulos. Mire lo que Lucas dice. Vamos a poner a los discípulos como ejemplo. Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Mire lo que le dice. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Por qué el Señor le dice a sus discípulos? Vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? De que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos tenían que ser testigos. Y Él les dice, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora, ¿por qué eran testigos ellos? Porque ellos habían vivido con Jesús. Ellos estaban viendo las evidencias del evangelio. Ellos miraban a Jesús hablar y se acuerdan qué decía la gente cuando escuchaba hablar a Jesús. Este es diferente. Este no nos habla como los demás. Este nos habla como quien tiene autoridad. Este no es un palabrero más. Este es un testigo fiel del evangelio que está predicando. Así hablaban de Cristo. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son testigos míos. Ustedes son testigos de esta realidad. Ustedes han vivido conmigo. Ustedes han dormido en el mismo lugar. Han comido en el mismo lugar. Han estado 3 años conmigo. Ustedes son testigos. Ustedes tienen las evidencias de esto. Así que ellos tenían las evidencias. Los discípulos tienen los hechos. Los conocen y los creen. Pero para poder ser testigos eficaces debían recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos tenían las evidencias, pero el Señor dice, tienen las evidencias, pero necesitan algo más. Necesitan el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos,
le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el versículo 8, a continuación de esto, de esta promesa, de esto que le está diciendo el Señor para que ustedes sean fiel testigos. Mire lo que le dice en el versículo 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora aquí el Señor les dice: recibiréis poder. ¿Saben cuál es la palabra en griego para esto? Dinamis. Significa dinamita. Significa poder sobrenatural. Significa poder maravilloso. Significa poder que capacita de una manera sobrenatural a la persona que es enviada. Eso el Señor le dijo: van a recibir poder. Un poder sobrenatural para que sean testigos. Un poder sobrenatural. Y me seréis testigos, sigue diciendo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, poder milagroso, poder sobrenatural, un poder, una fuerza que impacta. Eso van a recibir. Eso es lo que dice. Si usted lee el original, se va a dar cuenta que está hablando de un poder sobrenatural que ellos sí van a recibir para poder ser testigos del Señor. Ahí está el propósito principal del derramamiento del Espíritu Santo. Escuchen, hermanos, estamos hablando de esto porque aquí está el propósito principal del derramamiento del Espíritu Santo. Una iglesia que testifica con poder. Con un poder sobrenatural. Una iglesia que vive su vida con poder. Con un poder sobrenatural. De eso estamos hablando. De creyentes que viven su vida en el poder del Espíritu Santo. Y es un poder sobrenatural. Es un poder que no es natural. Aquí está el propósito principal del derramamiento del Espíritu Santo. Hacernos testigos poderosos del Señor Jesucristo y de su gran salvación. Ahora, la palabra griega para testigos es martus, de donde viene la palabra mártires. El Señor está diciendo: ustedes van a recibir poder para morir, para estar dispuestos a morir por el Evangelio. Estoy poniendo de ejemplo a los discípulos. El Señor les dice: ustedes quédense en Jerusalén, porque en Jerusalén ustedes van a recibir un poder sobrenatural que les va a capacitar para ser testigos. Testigos fieles. Si tienen que morir por el Evangelio, van a morir, porque el poder les va a capacitar para morir si es necesario. Eso es lo que está diciendo. Ahora, lo vemos en la vida de los discípulos. Algunos días antes, ¿qué había pasado con Pedro? Como ejemplo, había negado a Jesús. ¿Se acuerdan? Había negado a Jesús ante una criada. ¿Se acuerdan aquella mujer que se le apareció a Pedro? Le dijo: Pedro, a mí me parece que tú eres uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo a este hombre ni lo conozco. ¿Creen que Pedro podría testificar, ser un mártir del Evangelio así, de esa forma? Tenía los hechos. Había visto los milagros. Había estado con Jesús. Había sido partícipe, pero no estaba preparado. Porque es un poder sobrenatural.
Porque el evangelio es poder de Dios. Quiero que entendamos esto, hermano. El evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es religión, no es algo humano, es poder de Dios. Y Pedro necesitaba el poder de Dios. Él tenía la evidencia, pero aún estaba actuando en su forma humana. Pero no solo Pedro negó al Señor, los discípulos, todos huyeron. Solo estaba Juan. ¿Se acuerdan? Solo había un testigo, Juan, y estaba un poco retirado. Los demás habían huido, porque no, todavía estaban en su humanidad. Y para testificar de este evangelio poderoso, necesitamos este poder sobrenatural. Porque no es un evangelio humano. No pasamos aquí, hacemos 3 chistes y los hacemos reír y se van tranquilos. No, no, no. Este no es el evangelio. Quiero que se vayan enfadados mejor. Quiero que se vayan pensando a sus casas qué es el evangelio. Quiero que estas palabras les lleven sus corazones a ver si ustedes están viviendo o si ustedes no, si nosotros, yo me incluyo, estamos viviendo nuestra vida bajo el poder del Espíritu Santo. Quiero que vayan a sus casas y piensen, yo estoy viviendo, el Espíritu Santo está obrando en mí. Está produciendo frutos. El evangelio que vivo es este evangelio poderoso, transformador, que cambia. Está cambiando mi vida, está transformando mi familia. Soy un testigo fiel del evangelio. ¿O qué estoy haciendo con el evangelio? Quiero que se vayan pensando en esto. No estoy aquí para que se rían. Estoy aquí para que piensen en que si el Espíritu Santo ha transformado verdaderamente sus vidas o no. Porque si lo ha hecho, tienen que haber evidencias claras. Dentro y fuera. Ahí está Pedro negando al Señor y los discípulos alejándose. Y el Señor pensando, ustedes así no pueden. Ustedes son los que tienen que cambiar al mundo, pero así no lo van a cambiar. Ustedes son los llamados a revolucionar el mundo, pero así no lo van a cambiar. Necesitan mi poder. ¿Entienden? Ustedes van a ser los mártires. Ustedes van a derramar sus vidas, su sangre. Ustedes van a ser la semilla que va a morir. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Que si la semilla no muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor está diciendo a sus discípulos, ustedes son la semilla que tiene que morir para llevar mucho fruto. Pero si ustedes no mueren, ¿cómo van a llevar muchos frutos? Pero ustedes no pueden morir en sus carnes. No pueden porque ustedes son débiles en sus carnes. Por eso necesitan un poder sobrenatural que les capacite para ser testigos fieles. Hermanos, a veces queremos hacer iglesia en nuestras carnes. A veces queremos hacer iglesia basada en nuestros conocimientos o nuestra experiencia. Pero la iglesia no es algo humano. No es una obra humana. Es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos cómo esto se repite. Por ejemplo, lo vemos ahora, después del derramamiento del Espíritu Santo en estos mismos discípulos. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29 al 32.
Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, ahora mira el Pedro y los demás apóstoles con Pedro, los que habían huido. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y me encanta esto. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. Ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora no eran cobardes que se estaban huyendo. Ahora no era gente que estaba negando a Jesús. Ahora dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nosotros somos testigos, pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros también es testigo con nosotros. Esto es una iglesia llena del Espíritu Santo. Nosotros somos testigos, pero el Espíritu que mora dentro de nosotros también es testigo. Esto es algo que ha ocurrido siempre, hermanos. Siempre ha ocurrido. Lo vemos no solamente en los discípulos, lo vemos en la vida del primer mártir de la iglesia, en Esteban. Miren lo que dice de Esteban, Hechos capítulo 6, versículo 8 al 15. Miren lo que dice esta frase. Y Esteban, ¿qué cosa? Lleno de gracia y de qué cosa? Y de poder. De dunamis. Lleno de poder sobrenatural. Es la misma palabra de Hechos 1:8. Dunamis. Y Esteban lleno de un poder sobrenatural. Eso está diciendo aquí. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No lo podían resistir porque había un poder en su vida. El Espíritu Santo se había derramado sobre su vida. Y dice entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas. Y arremitiéndole, arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ahora miren esto, hermanos, porque muy poco hablamos de esto. Y no me quiero entretener ni hablar de esto, porque van a pensar que estoy un pelín. Pero miren esto, que es real. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, ¿qué vieron? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando el Espíritu Santo se derrama hay evidencias internas y externas. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Se acuerdan cuando Moisés descendió del monte? Los hijos de Israel no le podían ver a la cara. ¿Por qué no podían? Porque su rostro resplandecía.
Y este Esteban dando testimonio lleno del Espíritu Santo, ahora mire lo que habla delante del concilio de Jerusalén, delante de las autoridades de Jerusalén religiosas y políticas. Ahora está Esteban dando testimonio, y estaba ahí Pablo también. Estaba Pablo ahí presente, siendo perseguidor de la iglesia todavía Pablo, y está Esteban lleno del Espíritu Santo, con el poder de Dunami que hemos hablado, con el poder sobrenatural en su vida, no defendiendo una causa en su propia carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Y mire cómo habla Esteban después de haber traído la salvación desde Dios, desde el Antiguo Testamento. Ahora se encara a estos líderes religiosos de Israel y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Hechos 7:51 al 60. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Me encanta esto, pero Esteban, ¿lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto. Miren qué triste la vida de estos religiosos. Porque Esteban les está diciendo, duros de cerviz y incircuncisos de corazón. Ustedes han resistido siempre al Espíritu Santo. Y les está diciendo, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? O sea, miren todas las palabras tan duras que le está diciendo. ¿Y qué hacían? Crujían los dientes contra él. Hasta ahí se aguantaron todas estas cosas que podríamos decir insultos, ¿no? Aunque eran verdad, eran verdades que Esteban le estaba diciendo. Hasta ahí se las estaban aguantando. Pero qué triste lo que no se pudieron aguantar. No se pudieron aguantar que Esteban viera el cielo abierto. ¿Entienden? No pudieron soportar que él tuviera el derramamiento del Espíritu Santo, de este poder sobrenatural, que él tuviera una visión espiritual distinta que ellos y que él viera el cielo abierto. Aguantaron todo lo demás, pero no aguantaron que él dijera, aquí veo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Eso no lo pudieron soportar. Y así hay gente hoy. Así hay gente hoy. Así son los religiosos, no pueden soportar. Pero Esteban estaba teniendo una revelación aquí del cielo. Hermanos, esto es avivamiento. Esto es derramamiento del Espíritu Santo. Personas capaces de ser testigos, aún sabiendo que van a perder sus vidas. Esto es. Había tanta claridad que no me importa. Yo veo el cielo abierto. Veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Hay una seguridad absoluta de lo que estoy viendo. Porque hay evidencias claras cuando el Espíritu Santo obra en la vida de una persona. Es imposible que tú hayas recibido a Cristo y seas igual.
Es imposible que tú digas que eres hijo de Dios y actúes como la gente del mundo. Es imposible. Hay evidencias, hay marcas claras. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí estaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Y lo apedreaban a Esteban. Un testigo fiel, el primer mártir de la iglesia. Que mientras moría, hay evidencias muy claras de que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Mientras moría, evidencias claras de que había tenido un encuentro con el Señor. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahí está Esteban. Ahora, un testimonio no es algo secreto. Un testimonio es algo público. Cuando el Señor dijo: ustedes van a ser testigos, ustedes van a dar testimonio, ustedes van a morir si es necesario. Un testimonio es algo público. Es algo evidente. Un testimonio no es algo secreto, sino público. Lo vemos en el derramamiento del Espíritu Santo. No fue algo secreto. El derramamiento del Espíritu Santo no fue secreto, fue público. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 6. Ya estoy acabando. Hechos 2:6 dice: ¿y hecho qué cosa? Este estruendo era algo público, no era algo secreto, era algo que llamaba la atención. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Un estruendo que hizo que las multitudes viniesen. Y estaban, ¿qué cosas? Confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Terminemos el versículo 12 de Hechos 2. Dice: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? No era algo secreto. Era algo público. Era algo evidente. El derramamiento del Espíritu Santo fue algo evidente. La venida del Espíritu Santo y sus efectos sobre los cristianos es un testimonio tremendo. Por tanto, los apóstoles dicen: nosotros somos testigos suyos, somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que creen en él. El escritor de las epístolas a los hebreos hace dos declaraciones muy interesantes acerca de estas cosas. Hebreos 2, versículo 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Ahora, ¿cómo fue confirmada? Y dice: testificando Dios juntamente con ellos. Testificando Dios juntamente con ellos. El evangelio que tenemos que predicar no es nuestro. Necesitamos el testimonio de Dios junto con nosotros.
testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da este testimonio glorioso. Ahora, ¿cómo lo atestigua el Espíritu? ¿Cuáles son las marcas y las señales o los resultados del derramamiento del Espíritu Santo? Hemos visto hoy que el propósito es ser testigos, pero no cualquier testigo, sino testigos poderosos. Testigos poderosos. Estas marcas las podemos ver en la vida de los discípulos del Señor, pero también las podemos ver en todos los demás ejemplos y casos que se nos dan a lo largo del Nuevo Testamento. También podemos verlo en el testimonio y biografía de innumerables santos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. No se trata de una doctrina nueva y extraña. Es cristianismo puro. Es el Señor derramando su Espíritu Santo sobre su iglesia para que sea testigo fiel del Evangelio. Esto es algo que siempre ha sucedido en tiempos de avivamiento. Esto es algo que sigue sucediendo hoy. El Espíritu Santo capacitando a su iglesia para ser testigos. Hoy hay hombres y mujeres aún jugándose la vida por causa del Evangelio. Personas que están renunciando a sus propias vidas, a sus familias, a sus comodidades, no porque sean tontos, sino porque hay un fuego que arde en sus corazones. Y la pregunta que surge es obligatoria. ¿Estamos viviendo esto nosotros? Esta es la pregunta. ¿Estamos siendo nosotros testigos fieles del Señor? Pregúntate, ¿yo soy un testigo fiel del Señor? Porque hoy Dios sigue llamando gente que dice, Señor, aquí estoy. Quiero ser testigo fiel en medio de una sociedad que te necesita. Quiero ser testigo fiel en medio de una familia que vive en oscuridad. Quiero ser testigo fiel en un matrimonio que está a punto de destruirse. Quiero ser ejemplo para unos hijos que están siendo tentados y arrastrados por el mundo. Quiero ser ejemplo fiel para esos hijos. Dame el poder del Espíritu Santo como nunca antes sobre mi vida. Quiero ser testigo para vivir una vida digna, agradable delante de ti. Porque en mis propias fuerzas no puedo. Quiero ser testigo fiel. No quiero estar sumergido en la mediocridad. Quiero ser diferente. Quiero ser testigo fiel. Hoy hay gente escuchando la voz del Señor. Hay gente hoy en día que lo están dejando todo. Que están dejando su comodidad. Porque hay un fuego que arde en sus corazones. Que les está llamando a ser testigos fieles del Señor. Tengo una amiga, si me lo permite, una amiga que se llama Yesenia. Ella aceptó al Señor en mi congregación en Nicaragua, aceptó al Señor en un grupo de hogar que yo llevaba. Me acuerdo que era una muchacha muy tímida, pero tímida, de estas que no hablaba, pero ni nada, vale nada. O sea, no hablaba. Aceptó al Señor y cuando yo tuve que ir a visitarla con otro hermano, fuimos a visitarla, se nos escondió. Imagínense cómo era de tímida, que nos vio llegar y se escondió. Pero como ya la habíamos visto nosotros, yo le dije, vamos a insistir para conocerla y no nos vamos a ir de aquí sin que ella salga de la casa. Porque ella había aceptado al Señor. Y fuimos
Y no quería salir, era muy tímida, no quería salir. Y yo, un poquillo así medio, le dije, mira, a su madre, sé que ella oía en la habitación donde estaba, y le dije, mira, dígale que si no sale nos vamos. Al final salió la chica, tenía 14 y le testificamos del Señor. Dijo, mira, yo aceptaba al Señor de verdad, de una familia muy humilde y una chica muy tímida. Y dijo, yo aceptaba al Señor de verdad. Así que no salía porque me daba vergüenza, que no andaba bien arreglada ni nada, dice, pero yo aceptaba al Señor de verdad. Así que voy a ir a la iglesia y voy a ir al grupo. Bueno, empezó a ir al grupo, empezó a ir a la iglesia y no fallaba ni un día. No hablaba nada, pero no fallaba ni un día. Cuando yo fui a estudiar al Instituto Bíblico de Misiones, esta niña tenía 17 años ya. Y cuando escuchó que íbamos varios de nuestra... Tenía 17 años, escúcheme. Y ya estudiaba en un instituto bíblico para pastor que había en nuestra congregación. Cuando escuchó que íbamos a estudiar en un instituto bíblico misionero, ella fue al pastor y dijo, pastor, yo me quiero ir a estudiar este instituto bíblico misionero. 17 años. No sabíamos si sus padres le iban a dar permiso, pero el pastor no quería darle permiso. Al final, era una chica que era tímida, pero su decisión era tan firme que no se podía retener. Al final dijo la pastora, déjala que vaya, porque tiene una decisión firme. No hay nada que la retenga. Si es hoy, será hoy. Si no, será al siguiente año. Pero cuando tenga 18 lo va a hacer. Dejemos que coja la puerta que Dios le está abriendo. Se fue con nosotros a estudiar misiones. Estuvo 2 años, de 17 a 19. A los 19 años y un poquito más, salió a hacer misiones a Senegal. Con 19 años. Determinada. Fue la primera que salió de un grupo de gente muy hábiles, de gente que tenía liderazgo. Ella que parecía que no tenía nada, fue la primera que Dios envió a Senegal. Con 19 años. Encima no la enviaron a una ciudad. Fue enviada a una aldea. A vivir con gentes nativos en Senegal. A hablar Wolof. Ni siquiera francés. Era Wolof lo que hablaban. Y ahí estuvo viviendo, cambió directamente de Nicaragua a Senegal, a vivir con unas familias senegaleses, a hablar un idioma que ni siquiera entendía. Ahí empezó esta chica con 19 años. Usted se lo puede imaginar. Pero para hacerle larga la historia, ha estado 10 años en Senegal. Y ahora hay un instituto bíblico en Senegal. Un instituto bíblico. Y hay gente de Senegal, senegaleses, estudiando en este instituto bíblico. Porque una persona sencilla, humilde, que nadie podía dar nada quizás por ella, fue llena del Espíritu Santo y dijo, sí, yo quiero ser testigo. Esta es la iglesia que deseamos. Esto es, creo yo, para lo que Dios nos ha traído a esta nación. Para ser testigos fieles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No para jugar a ser cristianos, para ser testigos fieles. Y termino leyendo este pasaje. Pero cuando venga el Consolador, hablando Jesucristo acerca del Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué cosa? Testimonio acerca de mí. Miren lo que Cristo dice. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto deseamos, hermanos.
Una iglesia que dé testimonio porque está con el Señor. Porque está con Dios. Porque viven vidas que buscan al Señor, porque tienen experiencias con Dios. El Espíritu Santo no da testimonio solo. El Espíritu Santo necesita instrumentos para dar testimonio. Y el instrumento es su iglesia. El instrumento somos nosotros. Y vosotros daréis testimonios también porque habéis estado conmigo desde el principio. Señor, este es nuestro deseo.